¿Qué tal? Buenos días, profesor y compañeros. En esta clase de proceso de testeo de redes les hablaremos sobre el tema 2.2, nivel de control de datos. El equipo está conformado por mi compañero Chalé de Dios, Renzo Paulo, Pech Kawich, Diego Manuel y su servidor Reyes Mistega, León Brasil. La capa de enlace de datos es la segunda capa del modelo OSI. Dentro de esta capa se comunica el software con el hardware. ¿Cómo sucede esto? Pues en esta capa los datos se convierten en información, la cual puede ser enviada a través de los medios físicos que veremos a continuación. ¿De qué manera se puede transmitir esta información? Se tienen tres maneras de enviar la información. La primera siendo pulsos eléctricos, que al leerlo una computadora lo lee como la ausencia o la no ausencia de este pulso eléctrico. Al mismo tiempo contamos con los pulsos de luz, que vienen siendo útiles como por ejemplo en la fibra óptica. Y también contamos con ondas electromagnéticas, las cuales son utilizadas en los medios de comunicación inalámbrica, como son las radiofrecuencias, los microondas o el Wi-Fi. Para poder entender mejor la segunda capa del modelo OSI, es necesario saber que ésta se divide en dos subcapas. De hecho, es la única capa del modelo OSI que se divide en dos subcapas. Estas dos subcapas siendo la capa LLC, que es Logical Link Control, y la MAC o MAC, que es Medium Access Control. Estas dos capas son las que se encargan de conectar el software con el hardware y al mismo tiempo convertir la información convertir los datos en información que podrá ser transmitida. Dentro de las siguientes diapositivas veremos más a profundidad las funcionalidades de cada subcapa. Para comenzar tenemos la subcapa LLC o la de control de vínculo lógico. Dentro de esta capa es donde la información se convierte en datos que pueden ser transmitidos a través de medios físicos. El cómo se hace se verá a continuación. Algunas de las funciones de la subcapa LLC son que en esta capa es donde funcionan los drivers, pues los drivers son básicamente el programa con el que funcionan los periféricos. De igual forma, los dispositivos periféricos más bien, funcionan en esta capa, es decir, en esta capa ingresan los datos a través de los dispositivos periféricos de entrada, como lo son el mouse, el teclado o un escáner, y funcionan los dispositivos periféricos de salida, como vendrían siendo la impresora, un monitor o una bocina. Para finalizar, los protocolos de la subcapa LLC son los que funcionan para el ingreso y la salida de datos a través de los dispositivos periféricos de entrada y de salida, los cuales estos funcionan con los drivers que encontramos en nuestras computadoras. Sin estos drivers, nuestros dispositivos periféricos no funcionarían y dificultaría bastante e incluso imposibilitaría el funcionamiento de la capa de enlace de datos. Trama en enlace de datos. Una trama es una serie sucesiva de bits, las cuales es un trozo de información, la cual va a una dirección de origen a un destino directamente hacia la subcapa de MAC, las cuales agregan estas dos direcciones. También el tamaño de la memoria es temporal al receptor, la cual puede ser algo limitante. Cuanto más sea larga la transmisión, hay más probabilidad de que haya errores en medios compartidos, las cuales no nos permite hacia una estación que ocupe
el medio al medio que se va a destinar. A esto mismo, el medio es por mucho tiempo, de tal manera que la trama son sucesivamente una serie de bits, pero la cual conlleva una probabilidad de errores al momento de transmitir en parte de trama en enlace de datos. Bueno, compañeros, antes de realizar lo que es una trama, pues tenemos que saber qué incluye una trama. En este caso voy a ser conciso y hablar de tres cosas principales que en lo general se debe de incluir, que son los datos, el encabezado y el tráiler. Bueno, el encabezado vendría siendo lo que contiene la información de control, lo que vendría siendo el direccionamiento, dónde está ubicada la trama, el inicio de nuestra trama para ser más concisos y precisos, y de ahí partimos a lo que viene siendo el paquete y los datos, como vemos en la imagen. Esto de paquete y datos es muy obvio. Como su nombre lo dice, es donde está la información, ¿no? Es lo que contiene la capa. El paquete este es donde está la información, está el cuerpo del mensaje y ya viene encapsulado, es lo que vamos a enviar. Y por último, concluimos con el tráiler, que ya es la información de control agregada al final de la trama, que pues lleva esa información, pero aparte nos ayuda a detectar errores y todo eso, y así culmina lo que vendría siendo nuestra trama. ¿Ok? Punto que tenemos que tener en mente es que incluyen los tipos de campos típicos, ¿no? De nuestros campos en las tramas, obviamente. Para empezar, los campos indicadores de comienzo y de tensión, que viene siendo lo que vimos anteriormente, que es su inicio y su final. Así de sencillo, son los límites de nuestro comienzo y la finalización de nuestra trama. También debemos de nombrar o direccionar los campos. Eso es muy importante porque al momento de enviar una trama la podemos identificar con su debido nombre y con su direccionamiento sabremos a qué lugar va y no correrá sin un rumbo fijo. También tenemos que tener el campo tipo. En este caso, el tipo de PDU contenido en nuestra trama. ¿Sí? Así de sencillo, el tipo de PDU contenido en la trama. De ahí también tenemos que tener incluida la calidad. Como todo trabajo de profesional, la calidad es muy fundamental debido a que esta nos ayuda a que sea muy eficaz, a que sea pues de una manera profesional, ¿no? De que tenga todos sus puntos, el mensaje bien encapsulado, no se pierdan paquetes, no se retrasen, no lleguen incompletos y todo eso. De ahí pues tener en cuenta el campo de datos, que ahí es donde vamos a tener nuestra información como lo vimos anteriormente para poder enviarla de una forma concisa y pues ahí tener nuestro paquete de capa de red y pues también los campos del extremo al final de la trama desde el tráiler, o sea desde el inicio al final tener bien nuestro tráiler que como lo había mencionado pues se utiliza para la detección de errores y marcan el final de nuestra trama. Pero aunque parezca muy sencillo, no todos los protocolos incluyen pues estos campos. Los estándares para un protocolo de enlace de datos pues se definen en el formato real de la trama. ¿A qué voy con esto? Como vemos en la imagen, acá está el encabezado, el paquete y el tráiler, los datos, y pues al inicio vemos que tiene 4 puntos y en el otro tiene 4 puntos, ¿no? Es que aquí sigue su ritmo. Aquí podemos ver que el tráiler se encarga de la detección de errores y culmina la trama. Aquí vemos que tiene el inicio de datos del lado izquierdo, donde está el encabezado, el tipo, es lo que debe de tener en sí para tener una buena calidad, como lo había mencionado. Función de capa MAC. MAC, o en abreviación de esta misma, es Media Access Control. Por parte de la capa MAC, es la cual que codifica datos, de igual manera que crea tramas, más que nada eso es por parte de códigos binarios. Pero la capa MAC también es conocida como la capa de acceso de medios, como más que nada se desprende del propio nombre, la cual trabaja para una capa de enlace de datos. La capa MAC sirve para gestionar el acceso a los medios de comunicación de diferentes dispositivos, más que nada como un direccionamiento físico, pero también inalámbricamente. De igual manera, como podemos apreciar, un ejemplo de esta misma sería que digamos que tenemos una topología de bus
en la cual hay muchos ordenadores que están conectados a una serie. Claramente, sin embargo, que solamente tenemos un cable, el cual pasa el medio común en las que se va a transferir todos estos datos. De esta manera podemos decir que sería la función de la capa MAC, que ya que cuál envía la trama y en sí pues va redireccionando hacia una dirección. Y así sería un ejemplo de la capa MAC y su función de esta misma. Control de acceso a los canales aplicados por la capa MAC. Los mecanismos de esta misma son más que nada controles del acceso hacia los canales, las cuales son aplicados por la capa MAC para el acceso a los medios, ya que algunos mecanismos de esos controles de acceso son algunos que varían dependiendo de la situación y más que nada son canales las cuales son de punto de acceso hacia estas mismas. Podemos apreciar algunos de los más populares, las cuales son de token pacing, CSMA y CD, CSMA, CA y un mecanismo de ranura, las cuales se sirven para diferentes situaciones. De tal manera podemos decir que token pacing es, digamos, pedir un permiso, la cual esto hace que un token entre los datos sean los competidores durante un tiempo limitante para liberar los datos del canal común, las cuales existen muchas más variantes dentro de este mismo, las cuales es token pacing. Es más que nada para asegurar la calidad del servicio y más que nada particularmente hacia un nodo con más datos, el cual lo tiene durante más tiempo. Por parte de la CSMA-CD es para una detención de colisiones. Esto es muy necesario a la hora de la trama al momento de redireccionarse hacia los ordenadores y por el punto del cable el cual va dirigido, el cual la CSMA-CD es un acceso a la múltiple detención de colisiones, las cuales son método de control de acceso a los medios de comunicación que utiliza más que nada sobre todo en las redes. Y esto es por parte de la CSMA-CD. Pasando a la CSMA-CA, son más que nada la escena de el por qué el problema de esta misma, ya que también se compila con la CSMA-CD, la cual se detecta la colisión después de lo que ocurre, la cual es que más que nada hace que esto significa que el daño ya está, digamos, hecho, pero el mecanismo es que busca una recuperación después de este daño, la cual son paquetes de datos las cuales se enviará hacia los medios, los cuales no han llegado y más que nada pueden liberar estos mismos paquetes a una detención de las cuales ocurrió, digamos, al momento del espera, más que nada, digamos, de paso de un mensaje hacia un ordenador y tiene que esperar y más que nada vuelve a enviar estos mismos. Así que una vez ya detectado la detención de colisiones por parte de la CSMA-D, lo que hace esta misma es que la SSMA-CA hace que recupere esta misma, más que nada le dé una solución. El mecanismo de ranura es más que nada, son nodos los cuales se envían por cualquier momento, el mecanismo que va mejorando por parte de las ranuras de cada misma viene de parte del sistema y por parte que son nodos que pueden enviar paquetes solo al principio de esta misma y son parte del control de acceso a la capa del Mac. Contención de los medios. La contención de los medios viene por parte de un dominio del conflicto, el cual donde el rango de esta misma es el acceso hacia los medios. Hay una disputa que al resolverse por parte de las redes hace que amplia la red de área, la cual genera el uso de multiplicación de los canales para resolverlos. Las principales soluciones para la Ethernet y la WinLAN Wireless es que son parte de los protocolos que ya hemos visto anteriormente, las cuales son CSMA y la CSMA-DCD y CA, las cuales son beneficiarias para esta misma, las cuales podemos detectar en este momento podemos detectar la detención de las colisiones y hacer una solución de esta misma, más que nada recuperación de los mensajes enviados ya
o más que nada no solamente enviados, no solamente mensajes, sino paquetes, podemos, de tal manera que se queda de esta misma como parte de contención de los medios, pues solamente es la detención de esta misma y cuáles son los protocolos que se siguen de esta. En conclusión, en este proyecto aprendí todo sobre la capa de enlace de datos del modelo OSI. Entendí que a través de esta capa es donde se comunican los hardware con los software. Además de eso, aprendí el cómo se codifica una trama, todas las partes de la trama, los protocolos a seguir de la subcapa LLC, los protocolos a seguir de la capa MAC y las funciones de cada una de estas capas. Resultó ser un tema bastante interesante, pues ahora yo puedo entender mejor la, la capa 2 del modelo OSI. Por parte de mi conclusión, puedo decir que es un tema interesante, ya que podemos tener en cuenta que parte de esta misma podemos aplicar las subcapas, las cuales son por parte de la LSC, la LLC y la MAC, que por parte son dos capas, las cuales van integradas a esta misma. Y pues podemos tener en cuenta que también existe la trama en sí, a la parte de enlaces de datos y no solamente a la física en la red, porque la trama en enlace de datos es una cuestión mucho más organizada en parte de cómo transporta esta información y cómo la permite a la recepción de esta misma para extraer la información. Y por parte de estas que viene siendo los tipos de cómo podemos utilizar esta comunicación o los medios de transmisión que existen en los enlaces de datos. Por parte de esta misma sería toda mi conclusión. Bueno, en conclusión, lo del tema 2.2 hablamos sobre el nivel de enlace de capa de datos, ¿ok? Pues bueno, en esto nos damos cuenta que, como todos sabemos, es la segunda capa del modelo OSI. En conclusión, pues esta es la responsable de la transferencia pues más confiable de la información a través de pues un circuito de transmisión de datos, a lo cual llegamos a la conclusión de que es una manera muy práctica para que se envíe la información de tal manera que llegue pues sana, segura y pues que no se pierda, ya que recibe las peticiones de la capa de red y utiliza los servicios de nuestra capa física.